Bueno, bienvenidas y bienvenidos. Soy Mariel Sliffman, soy diseñadora e investigadora y trabajo en el área de comunicación de Fundación IDA. Hoy dentro del formato de opinión experta y como parte del capítulo de 1960 del programa curatorial Épica, Hazañas del Diseño Argentino, que propone revisar un siglo de historia a través del acervo de IDA y de otros archivos, invitamos a Fernando García para conversar sobre el movimiento pop de los 60, el impacto del Instituto Itela en la escena cultural y también la relación con el diseño. Lo voy a presentar a Fernando, que nos acompaña hoy. Fernando García es periodista y crítico cultural, magíster en Historia del Arte argentino y latinoamericano por IDAES UNSAM. Escribe sobre arte, música popular y cultura en el diario La Nación y El País en Montevideo, y ha publicado numerosos libros como investigador de arte argentino, tales como Los ojos, vida y pasión de Antonio Berni o Conversaciones con León Ferrari, y recientemente, en el 2021, el Ditela, Historia íntima de un fenómeno cultural, editado por Paidós. Bueno, Fernando, para conversar un poco en estas temáticas, quería empezar la conversación preguntándote cómo podrías definir la movida pop de los años 60, cómo eso impactó en el diseño argentino y específicamente cómo pensás que eso impactó en la gráfica y en el producto. Obviamente el pop fue un movimiento internacional que tuvo epicentro en Estados Unidos, que era el lugar natural donde se tenía que desarrollar por la forma en que se desarrolló la sociedad y el consumo de masas en Estados Unidos, que es prácticamente la revolución que hace en el siglo XX, ¿no? Sin embargo, el término fue acuñado en Londres, y entonces llega acá un poco con ese origen y tiene un desarrollo en Buenos Aires muy particular. Buenos Aires, como dijo Lawrence Holloway, que fue el que justamente inventó o pensó el término pop art, era una de las ciudades indicadas para tener un movimiento de pop art también por su alto nivel de consumo y sobre todo sus capas medias, digamos, la conformación socioeconómica que tenía, pero tuvo unas características muy propias, ¿no? El pop de acá, su relectura de la cultura popular de los años 40 y 50, y las consecuencias se pueden ver en toda la publicidad de la época, o sea atravesada tanto por el pop como por la psicodelia, pero específicamente el departamento de diseño gráfico del Ditela creo que creó una imagen que no era necesariamente pop, pero que sí está en sintonía con ese tipo de obra, con una comunicación muy vibrante, basada en la tipografía, que quizás tenía alguna relación con algunas cosas que se habían hecho en la Bauhaus. Yo creo que lo que hicieron el grupo de Di Stefano, Rubén Fontana y Juan Andralis, para mí es igual de valioso que cualquiera de las otras áreas del Ditelas. Por supuesto que ellos no lo consideran arte, como pasa con muchos diseñadores, pero yo creo que pasado el tiempo hay afiches que hicieron ellos que al ya no tener función, porque no están comunicando un hecho que va a suceder, mantienen un atractivo en su diseño y se vuelven piezas de arte. Para mí, digo, el afiche de New American Cinema, que creo que es de Andralis, o el del Premio 64 de Di Stefano, o el de Olivetti, que es del 69, yo los veo colgados, los veo al mismo nivel que una pintura, digo, no. Pero hay momentos en que el diseño quiebra su límite y pasa a ser otra cosa, ¿no? Y es otra cosa que es medio innombrable lo que terminamos llamando arte, ¿no? Cuando algo sale de su contenido, de lo que lo contiene, y hay cosas que se llama arte naturalmente porque cumplen con los requisitos o están legitimadas por el lugar donde se exhibe y qué sé yo, y la verdad que no tienen un valor muy escaso estético, qué sé yo.
Y en este sentido que señalabas que la movida pop en Buenos Aires se diferenció de Londres o lo que sucedía en Estados Unidos, ¿cómo podrías definir esa movida Bien. pop acá? Bueno, el grupo pop acá fue también definido, a veces viste que nos ven mejor de afuera, que fue definido por Pierre Restany, que fue un crítico francés que fue invitado acá al Premio Ditela. Premio Ditela, bueno, los premios de pintura y que se hacían anualmente. Romero Brest invitaba a críticos muy, muy salientes realmente del mundo. Y Restany estaba en la movida, lo que llamaban nuevo realismo en París, junto con Yves Klein, y cuando llega acá se enloquece realmente con lo que ve, y él le pone el nombre de pop lunfardo, que a mí me parece una categoría genial para marcar lo que después se llamó localizaciones, ¿viste? O sea, fenómenos globales, pero local, con impronta local. Por lo pronto, te voy a nombrar un par de características. Una que es para mí muy saliente, como dije antes, es el trabajo sobre la memoria sentimental de los años 40 y 50. Fíjate, por ejemplo, en los nombres de las obras de Marta Minujín de esa época, La Menezunda, Revuélquese y Viva y El Batacazo, son todas sacadas del lunfardo. Algunas son con referencias al turf, inclusive a las drogas, y otras al sexo. Son palabras que se usan en algunos tangos muy oscuros, con lo cual toda esa cháchara que escuchamos durante años sobre que Marta Minujín y los demás estaban al ser, parecían financiados por la CIA y lo único que hacían era copiarlo de afuera, bueno, es mentira. Porque además si te pones a pensar, Marta obviamente armó su obra máxima es el personaje para mí, ¿no? Que ese personaje que arma, que hace que sea al día de hoy, que es un diseño también, ¿no? Me parece que tiene obviamente alguna relación con Warhol, pero también con Salvador Dalí, que ella siempre lo nombra, y ni hablar con Alberto Greco, que es el que queda ahí, que es la influencia por detrás, ¿no? De todo esto, de todo el movimiento. Vos si ves las obras de los pop lunfardos, no están pintando, digamos, cajas de galletitas, o digo, no están haciendo una mimética del pop norteamericano. Al contrario, algunas cosas se parecen más al pop inglés, que es bastante más inadvertido. Eso que digo de Marta es un rasgo que para mí tienen los pop de acá, que es la autoficción. O sea, que trabajan sobre la ficción de uno mismo, que es un término que se usa mucho en la literatura desde los 90 en adelante, ¿no? Por ejemplo, Marta es el caso extremo porque llegó a fabricar una máscara que hace que todo el mundo asocie eso a arte. Pero después lo tenés en Dalí, la Pusovio, muy fuerte, o sea, fíjate la tapa de primera plana del 66, que ella se pone el vestido Courrèges con la palabra Dalí la impresa, o sea, ella es también su obra. Presenta un premio de Itela, un autorretrato que ella le encarga a un afichista de cine, como hicieron en ¿Por qué son tan geniales? También es otra obra de autoficción. Pero ella ahí le pide que le pinte el cuerpo de Verushka, que era una modelo top de la época, y pone su cara. Y ¿Por qué son tan geniales? También ocupan el espacio de una publicidad que podría estar destinada para cualquier otra cosa, y digo, está en una línea recta si mal no recuerdo, con una publicidad de cigarrillos y de café, y es un producto más, y no se sabe si es una película, y ellos se venden ahí como estrellas, pero de no se sabe qué. En realidad, en vez de hacer una obra, hacen una publicidad, transforman una publicidad en una obra, la vía pública en una galería. Todo esto viene de Alberto Greco, claramente, ¿no? Que salía a la calle, hacía performance cuando nadie lo llamaba así, y se hacía fotografiar con carteles que decían Greco, qué grande sos, lo cual obviamente era un juego con la marcha peronista en momentos en que Perón estaba proscripto, era bastante atrevido a hacer eso, y eso es lo que lleva finalmente al tema de la autoficción, porque la propaganda peronista estaba totalmente basada en la autoficción de Perón y Evita, que se mostraban como figuras hollywoodenses todo el tiempo. Y también, digo, Delia y Pablo también se presentaban a sí mismos de algún modo como una especie de obra viviente, tienen esas obras donde se
pintan como gauchos, recuperando a Molina Campos de una forma inconsciente. Y lo mismo pasaba después en el teatro de Alfredo, pero ese es un rasgo muy, muy particular del pueblo lunfardo, y lo interdisciplinario también, ¿viste? Porque de repente Alfredo hacía un teatro, pero que eran como cuadros vivos, o sea, él salía totalmente, no estaba ni con la corriente, digamos, naturalista del teatro, costumbrista, ni con lo que era el Living Theater, esas corrientes extremas, sino que hacía un teatro pop, pero pop por plástico, porque era el vestuario y unas coreos. Lamentablemente no hay filmaciones de eso, uno se basa en las fotos y lo que te cuentan, pero cuando los ves son como manequens en un desfile, pero no como guiados por él. Y ahí trabajaban Deli y Pablo en el vestuario, o sea, Miguel Ángel Rondano hacía música, que era del CLAEM, que es un músico académico, pero hacía la música de algunas obras. Y Marta, digamos, su obra digo, no, deja de pintar ya en el 62, por ahí, ya después de eso es todo objeto, después pasan a ser lo que se podría llamar hoy una instalación, como la Menezunda, el Batacazo, importación-exportación, amplía absolutamente el rango de lo que puede ser considerado una obra. Entonces, pensar que la Menezunda es la primera obra penetrable de la historia del arte, no lo digo yo, eso lo dice Lucy Lippard, que es una crítica norteamericana. Un año después, Nikki Seinfeld hace una obra que se llama She, o así ella, era como una mujer inflable gigante que se entraba por la vagina, y la presenta en el Museo de Arte Moderno de Estocolmo. O sea que además de eso estaban muy avanzados, digamos. ¿No? Buenos Aires tenía una vibra en esos años muy avanzada que hacía que se estuvieran haciendo experiencias que no, estaban en sintonía con el resto del mundo, pero no estaban copiando. Además tampoco era tan sencillo, no es que googleaban a ver qué pasaba en el MoMA. Obviamente que algunos viajaban, veían cosas, siempre hubo influencias, o sea, es imposible explicar la historia. Si no, Fernando Fader pintaba así porque existe el impresionismo, digo, qué sé yo, pero este, me parece que el pop lunfardo, y me estoy olvidando también de artistas que son de otra generación, pero que también tuvieron que ver en esa época, como Berni, ¿no? O sea, la obra de Juanito y Ramona de Berni está absolutamente dentro del pop lunfardo, pero no lo nombro porque es como es de otra generación y para no irnos tanto del tema. Estos artistas que nombrabas y también la cuestión interdisciplinar, entonces la podemos, con esto de lo avanzado que estaban estos artistas para lo que estaba sucediendo en el contexto internacional, lo podemos entonces adjudicar a la irrupción del Instituto Di Tella en la escena cultural, un poco para hablamos ya del contexto de época, pero también para nombrar a los principales referentes de gestión, ¿no? Que pudieron impulsar también al instituto. Lógico, o sea, los artistas estaban porque todos habían pasado antes por una galería llamada Lirolai, que es donde se hicieron como todas las experiencias previas. Lo que pasa es que el Ditela tuvo un lugar como de caja de resonancia muy, muy importante, como institución, paradójicamente una institución que se dejó invadir por una vanguardia, cosa que no, tampoco era muy común, pero tuvo, digamos, un rol dinamizador muy importante, sobre todo por la libertad que le dieron a los directores de cada área para trabajar, tanto los Ditela, sobre todo Guido, que era el que estaba más metido con el instituto, y Enrique Oteiza, que era el director, que tenía una mirada muy, muy avanzada. Después, bueno, cada uno, digamos, tanto Romero Brest como Villanueva, creo que se dejaron llevar por la corriente, ¿no? Realmente el instituto era nuevo, no tenía un pasado, no tenía una tradición que defender, y entonces fue totalmente invadido por lo nuevo, a pesar de que también se veían cosas más tradicionales de arte o más clásicas, ¿sabes? No era que era todo pop, de hecho, era bastante poco, si te pones a ver la programación del año, sí era en la parte del Centro de Experimentación Audiovisual, la parte de Villanueva, sí era una demencia porque había cantidad de, digamos, hay un momento que
da la sensación de que parece que si nosotros dos nos juntamos y pensamos algo y se lo llevamos a la tarde, nos dice que sí, nos dice tienen sala la semana que viene. Pero que bueno, era el riesgo, ¿viste? Arriesgar todo el tiempo para que se experimentara, y eso es algo, un valor, no lo hace nadie, ¿viste? No, ninguna institución, por más que se llene la boca con el arte contemporáneo y demás, imagínate lo que era eso en ese momento. Y después, bueno, el laboratorio de música electrónica, que era único en toda Latinoamérica, que permitió no solo la composición de los becarios, que circula por un ambiente muy restringido, digamos, ¿no? Para escuchar eso es un trabajo arduo, no es que está al alcance de la mano, pero además produjo, digamos, innovaciones en cuanto a la dramaturgia, en cuanto al uso de la técnica, ¿no? En los efectos, en el uso de cómo se usaba la pared como pantalla. No, obviamente creo que sin el Ditela los artistas estaban, pero no sé si hubiera tenido, por lo pronto, ese mismo efecto en la sociedad que tuvo, ¿no? Porque por algo el Ditela permanece ese aura, ¿no? La gente no sabe bien qué pasaba, pero sabe que existió, ¿viste? Es así. Totalmente. Y en ese sentido, volviendo un poco a la cuestión del diseño, te queríamos preguntar qué caracterizó a la comunicación del instituto. Hablamos un poco al principio de estas Sí. figuras como Di Stefano, que estuvieron a cargo, pero bueno, para que hables un poco más del departamento de diseño y cómo caracterizarías esa comunicación. Mirá, en realidad Di Stefano fue el primer empleado del Ditela, o sea, porque a él le encargan ya unos afiches de un aniversario de Siam, no sé si era 40 o 50 aniversario, y después ya queda enganchado y hace el primer catálogo y los afiches del primer premio de Ditela que se hizo en Bellas Artes, donde todavía no aparece el estilo de que va a tener la comunicación de Ditela, como dije antes, está basada en la tipografía. A diferencia de lo que se quería, tenían un presupuesto muy bajo, con lo cual eso también, esa limitación también le dio el estilo. Era una comunicación muy, rompieron absolutamente con lo que era la comunicación cultural en Buenos Aires. Si vos agarrás, digamos, en ese momento hubo dos caminos. Uno fue el del departamento de diseño del Ditela y el otro es Edgardo Jiménez, ¿no? Si vos agarrás los catálogos de antes del Ditela, es una cosa totalmente alambicada, con una tipografía cursiva como de una invitación, ¿viste? Para tomar el té en el alvear, qué sé yo. Esa era la cultura, ¿entendés? Esa es la idea de la cultura. La idea de Ditela se pega mucho más con la publicidad, con los afiches de cine, tiene esa dinámica. Por eso digo que no sé si se puede definir como pop en términos de imagen, yo creo que Di Stefano estaría en desacuerdo, pero yo creo que sí, que tiene inclusive y también con el arte cinético, o sea, tiene mucho que ver con la percepción, juega mucho con eso, entonces está al borde, por eso digo que está al borde de ser obra, ¿viste? Cuando ya te propone un juego óptico, un cartel que tiene que comunicar y lo consigue, es porque bueno, pero yo te digo, lo hacían, trabajaban muchísimo porque tenían muchas cosas que entregar, sobre todo por esto, porque los espectáculos en el área de Villanueva, había muchos por semana, eh, y tenían una libertad totalmente irrestricta, o sea, ellos cuentan que no les llegaba lo que tenía que hacer y los directores lo veían un rato antes de que se estrenaran las cosas. Yo creo que lo más característico es eso, es el diseño a partir explotar la tipografía como imagen, ¿no? En cambio, Jiménez usa más la imagen directamente. Lo que pasa es que lo que hacía Jiménez era el Lirolai, por ejemplo, cuando se convirtió un poco en el diseñador de los artistas o el afichista de los artistas, que yo también creo que eso cuenta como parte de su obra, del mismo nivel que lo que pintó o los objetos. Es que y él lo explica así, es que él no elegía no mostrar una obra en la tapa del catálogo, sino un concepto, una imagen que fuera un concepto de la muestra, ¿no? Y por otro lado, te quería preguntar qué artistas dentro de las figuras que aparecieron en el Ditela realizaron proyectos
de diseño gráfico, de arte aplicado, de industrial, y qué rasgos tenían esos proyectos. Obviamente Jiménez es el primero que me viene a la cabeza, ya cuando él se presenta en el premio, en la Experiencia 67 con una obra que son como una instalación de unas estrellas, y eso después se lo pide una textil para hacer el diseño de unas sábanas. Lo mismo, digamos, en el diseño de moda de Elia y Pablo salen, digamos, ya hacen un desfile adentro del Ditela, en el 68 creo, que ahora no puedo recordar el nombre, Ropa con Riesgo. Ropa con Riesgo es el primer desfile de modas que se hace en una institución de vanguardia, o sea, no acá, sino en cualquier lugar del mundo también, otra novedad absoluta. Yo creo que, por ejemplo, Fernando Reichenbach tenía un lugar de diseñador en el sentido de que fabricaba, digamos, accesorios técnicos o aparatos muy precisos para lograr ciertos efectos. Eso está en el libro también explicado por él mismo, con lo cual, obviamente no es un diseñador industrial porque eso no se serializaba, pero se podría haber hecho tranquilamente, digamos, cuando él hace el conversor gráfico analógico que permite pasar el dibujo a sonido, bueno, qué sé yo, quizás eso lo hubiera tomado una fábrica y se hubiera podido, ¿entendés?, convertir en como lo fue el sintetizador Moog, como en una cosa, ¿entendés?, se hubiera patentado y se hubiera por ahí usado en todo el mundo, quién sabe. Hay otro que es interesante, que es el caso de Juan Gatti, toda su obra como diseñador gráfico para MH, el comienzo del rock argentino, está muy inspirada en los dibujos de Pablo y Delia, en los figurines sobre todo, que tienen esa estética camp, medio que recuperan como el Hollywood de los años 30, y termina, digamos, diseñando la tapa de Artaud, que se sale absolutamente de lo que era el diseño para un disco, o sea, no se podía poner en las bateas y demás, y que yo creo que ahí cruza tanto Spinetta en la música como Gatti en el diseño del producto, cruzan la frontera justamente de eso, ¿no? Están, digamos, dentro de lo que es la industria, porque eso se fabrica en serie, no es aurático, no es una sola obra, pero a la vez lo subvierten de alguna manera, ¿no? Buenísimo. Y en ese sentido quizás podemos hablar de los emprendimientos comerciales que surgieron en este periodo, ya que nombramos como algunos de estos cruces entre arte, diseño, producto. Si podrías nombrarnos cuáles fueron esos emprendimientos, por ejemplo, Fuera de Caja o Oveja Boba. Los conozco, obviamente, no me dediqué mucho a... Los conozco por haber trabajado con Edgardo en su libro, en su autobiografía. Creo que como intención eran ideas muy buenas, pero ya tiene que ver con la desbandada del Ditela, del principio de 70, 71, y la verdad que Fuera de Caja, en realidad, no cumple un poco con la idea que tenía, porque funciona en la Galería Promenade, ahí en la calle Alvear, es algo muy... y la gente por ahí no estaba lista para eso, ¿no? Pero como idea me parece revolucionaria y me parece que es un adelanto del gift shop, de los museos, pero no funcionó, digo, fue muy poco el tiempo que duró, de la oveja boba de bastante menos. Gieso también tuvo algo parecido mientras estaba el Ditela en San Telmo, donde también había objetos diseñados por los artistas para de consumo, para comprar. Me parece que es una idea, me parece que es una idea que que está ahí, ¿no? Me parece que se puede retomar, eh, debería ser retomada y desde una perspectiva más histórica del arte argentino. Por más que se haya cerrado el instituto y que la calle Florida haya sido devastada porque no quedó nada de toda de Florida como columna vertebral del arte, no quedó, salvo Clem, no queda nada, en serio. Quedan Clem y el Florida Garden, nada más. Eh,
pero es algo que quedó flotando mucho tiempo en el espacio de Buenos Aires, ¿viste? Entonces, a mí, ponele, yo antes, este es el libro más grande, más ambicioso por ahí que escribí, la investigación que me demandó más esfuerzo, pero ya había hecho un libro sobre Berni, que también es un artista que trabajó 60 años, con lo cual era también mucho trabajo para mí como biógrafo, pero bueno, pero me era más ajeno, ¿entendés? En cambio, el Ditela para mí, a pesar de que yo nací mientras el Ditela estaba abierto, pero obviamente no fui, eh, pero no sé, ya el hecho de que Marta haya estado tan presente desde que, no sé, desde que tengo recuerdo de verla en la televisión, ¿entendés? Lelutier o, bueno, los grupos de rock que empezaron un poco en el Ditela, hace que forme parte de mi vida, ¿entendés? Y supongo que de la de mucha gente más. Eh, por eso también a mí me sorprendió la repercusión que tuvo el libro, ¿viste? Vos decís, ¿quién, viste? Ya pasaron 60 años, ¿quién, viste? Y no, es que el nombre concita ya una tensión y es lo mismo que, lo dice Arias muy bien en el libro, lo mismo que pasaba entonces que sigue pasando ahora. La gente sabe que ahí, en esa época saben que ahí pasaba algo, no sabían bien qué, pero que algo pasaba que se estaban perdiendo y por eso iban. Y ahora lo mismo, ¿entendés? Saben que pasó algo, que se lo perdieron por una cuestión cronológica y quieren saber qué había, ¿entendés? Pero el pueblo quiere saber de qué se trata, ¿viste? Es la vieja idea. Bueno, y por último, te quería preguntar, lo nombraste en algún momento, pero no terminamos de indagar tanto en la acción de este póster panel que fue ¿Por qué somos tan Sí, geniales?, que estuvo sí. instalado en la esquina de Florida y Viamonte, y también preguntarte cómo veías este cruce entre la publicidad del arte y con esta acción de intervención urbana. Yo te diría que tiene visos de arte conceptual, claramente, ¿no? Es una obra que los artistas le encargan a un afichista, o sea, no participan físicamente, ¿entendés? Tiene todas las características es una idea puesta en juego. La publicidad de la época es maravillosa. Yo cuando haces una revista, digamos, una primera plana o panorama o cualquiera de ellas, a mí me vuelve loco, ¿viste? Los eslogans, o sea, pero tenían tipos re grosos trabajando en las agencias, tenían a Julio Ginás, qué sé yo, ¿viste? Realmente, y me parece que se contagió mucho todo. Ya te digo, el pop, el op art, que en un punto no tiene nada que ver, pero en otros sí, la psicodelia. Yo creo que todo eso hace como un continuo de imágenes que se atraen y se repelen al mismo tiempo, pero que forman parte de la iconografía de la época, ¿viste? Por eso digo que cuando se habla para volver al principio, cuando se habla del pop argentino, con ahora ya no tanto, pero yo escuché toda la vida eso, de que eran extranjerizantes, que el Ditela era snob, que estaban recopiando todo lo que se hacía afuera. No, digo, ¿por qué nadie, si eran tan, a ver, si eran tenían tantas raíces, ¿por qué nadie se le ocurrió pintar a Gardel antes en un cuadro? ¿Qué sé yo? Eh, Sí, eso. es una lógica parecida en ese sentido, pensarlo de ese modo, ¿no? Bueno, genial todo lo que nos contaste respecto a esta época tan maravillosa y cómo impactó también en el diseño argentino, eso nos interesaba indagar, así que te agradecemos por tu tiempo y por compartir también tu investigación con Ida. Buenos Aires ha tenido, y Argentina, un desarrollo en los distintos campos del diseño gráfico, industrial y de indumentaria eh, suficientes como para poder ver en un lugar piezas emblemáticas, históricas, que marcaron quiebres, que algunos conservamos en la memoria y no pudimos volver a ver, o que quizás descubramos porque pasaron en un tiempo que no habitamos. Y así como hay museos dedicados al diseño en grandes ciudades del mundo, me encantaría poder ir a reencontrarme con un televisor Filco de los años 70 en ese museo del diseño. Así que espero que se lleve a cabo.